Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Conociendo Nuestra Fe a través del canal católico Jesús TV. Como siempre, es una dicha, un privilegio que ustedes permitan que nosotros entremos a la intimidad de sus hogares o ahí donde estén viendo este programa y que compartan con nosotros esta labor que de verdad para nosotros es muy especial. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de una fiesta, de una solemnidad que nació en Guatemala, pero que se ha extendido, y digo así, no solo a todo el país, sino que hasta todo el continente, y yo creo que de repente hasta en otros continentes ya hay devotos del Santo Cristo de Esquipulas. Esta devoción que ya tiene bastante tiempo, porque imagínense ustedes que ya pasó de los 400 años, se inició pues en el pueblo de Esquipulas, donde los campesinos que vivían ahí, es un pueblo que está en la República de Guatemala, en la frontera con El Salvador y Honduras. Ellos recién evangelizados quisieron tener una imagen del Santo Cristo, de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Y entonces para eso sembraron un campo de algodón. Y fue tan buena la cosecha que con lo que consiguieron por la venta del algodón, decidieron mandar a hacer la imagen. Viajaron a la ciudad de Guatemala, a la capital del reino, que estaba en el Valle de Panchoy, y ahí el provisor del obispado, don Cristóbal de Morales, firmó un contrato con el escultor Quirio Cataño, de origen portugués. Y bueno, algunos incluso hablan de que el señor Esquipulas apareció en unas cuevas y no sé, pero no, existe el contrato. Resulta que precisamente el 12º obispo de Guatemala fue a Quesaltepec y en visita pastoral, y como ahí era la parroquia a la que pertenecía Esquipulas, Fray Andrés de las Navas y Quevedo fue quien descubrió en el archivo, en el libro de bautismos de la parroquia, estaba el contrato auténtico. Un tanto deteriorado, sí, y por eso mandó a sacar una copia certificada que se guarda celosamente en el archivo del Arzobispado de Guatemala. Y el contrato literalmente dice: en la ciudad de Santiago de Guatemala, a los 29 días del mes de agosto del año 1594, Cristóbal de Morales, provisor de este obispado, concertó con Quirio Cataño, oficial de escultor, que haga para el pueblo de Esquipulas un crucifijo de vara y media, muy bien acabado y perfeccionado, que lo debe dar acabado el día de San Francisco I que viene, y se han de dar por él 100 tostones de 4 reales de plata cada uno, y para en cuenta de los dichos 100 tostones, confesó haber recibido adelantados 50 tostones, de los cuales recibió realmente, y él se obligó a cumplirlo, y para ello obligó su persona y bienes, y lo firmó de su nombre y el dicho provisor. Y ahí están las firmas de don Cristóbal de Morales y del escultor Quirio Cataño. Yo tuve la dicha, les cuento, de ver esa copia auténtica ahí en el archivo del arzobispado, gracias a que me lo permitió su eminencia el cardenal Rodolfo Quesada Toruño, que por cierto era muy devoto del Cristo de Esquipulas. Ahora bien, ¿por qué el 15 de enero es la fiesta principal de las peregrinaciones? ¿Y por qué digo de las peregrinaciones? Porque en Esquipulas se celebran 2 fechas. Una es el 9 de marzo, que es cuando llegó el Santo Cristo a Esquipulas después de un viaje de 5 meses
llegó el 9 de marzo de 1595 a Esquipulas. ¿Y por qué se tardaron tanto? Bueno, en primer lugar porque iban a pie, pero en segundo lugar porque cuando pasaban por los pueblos, la gente les pedía, ¿por qué no nos lo dejan por lo menos un día o dos? Y entonces le hacían algún rezo y le cantaban y todo lo demás, y entonces una procesión que duró 5 meses. Y de ahí vienen las peregrinaciones, porque los que vivían en los pueblos por donde pasó el Señor, después cada año iban a Esquipulas a visitarlo. Ahora, lo que se conmemora en el mes de enero es la inauguración y bendición del templo de Esquipulas. Resulta que el último obispo y primer arzobispo de Guatemala, Fray Pedro Pardo de Figueroa, nacido en Perú, vino al país a tomar posesión del obispado y vino enfermo de gota. Entonces alguien le habló del Cristo de Esquipulas, que ya para entonces tenía fama de milagroso, lo menciona Pepe Milla en la novela de los nazarenos y demás. Entonces el arzobispo decidió hacer peregrinación a Esquipulas. Me imagino lo que le habrá costado a su excelencia caminar desde la antigua Esquipulas enfermo de gota. Pero al llegar a Esquipulas y llegar a venerar a la sagrada imagen, se curó. Y entonces le tomó una devoción muy especial al Santo Cristo, que por entonces estaba en lo que ahora en Esquipulas es la parroquia de Santiago, que es la iglesia del Calvario. Ahí estaba el Cristo de Esquipulas, un lugar pequeño. Entonces él ordenó la construcción del nuevo templo. Él contrató a los mejores arquitectos en aquel entonces y bueno, pues levantaron ese templo que, por cierto, es el más grande de Centroamérica, con sus 4 torres tan preciosas. Y bueno, pues es una joya arquitectónica. Pues resulta que hace, vamos a ver, 265 años, en el año 1759, cuando ya estaba terminado el templo, un año antes, el arzobispo Figueredo y Victoria fijó la fecha de enero, 4 de enero, para la inauguración del templo. Y entonces resulta que llegaron ahí el señor capitán general y presidente de la Real Audiencia, el señor Alonso de los Arcos y Moreno. Él era el capitán general y presidente de la Real Audiencia. Y se trasladó a Esquipulas con su esposa, con su familia y también con las principales autoridades. Incluso dice que iban, por supuesto, algunas autoridades militares que llevaban cañones para hacer salvas de artillería en honor al Señor crucificado cuando fuera trasladado. Y entonces estaba enfermo el señor arzobispo, Fray Francisco José de Figueredo y Victoria, nativo de Colombia. Él estaba enfermo y entonces delegó en el obispo de Comayagua, de Honduras, y en el obispo de Chiapas, la labor de la bendición y del templo y dedicación del templo de Esquipulas. Entonces fue precisamente Diego Rodríguez de Rivas, Monseñor Diego Rodríguez de Rivas y Velasco, obispo de Comayagua, y acompañado de Fray José Montezuma, obispo de Ciudad Real de Chiapas, los que bendijeron y dedicaron el templo por delegación del arzobispo de Guatemala. Esto ocurrió el 4 de enero.
El 6 fue cuando trasladaron la imagen solemnemente de donde estaba en veneración en la iglesia del Calvario al nuevo templo y iniciaron una solemne novena que empezó el 6 y terminó el 15 de enero. De ahí que el 15 de enero haya sido establecida como la fecha especial para las peregrinaciones. Mis queridos hermanos, las peregrinaciones a Esquipulas son famosas. 3 santos ya canonizados llegaron a Esquipulas a venerar al Señor. Por supuesto, el santo hermano Pedro, que por cierto en el camino fue sembrando árboles de esquizúchil, así como el que había allá en el Calvario de la Antigua. Y hay árboles de esquizúchil en el parque de Chiquimula, y de ahí dedicado a Ismael Serna. Ahí en el parque Ismael Serna hay cuatro árboles de esquizúchil. También hay árboles de esquizúchil en la parroquia de Quezaltepeque, frente al templo de Quezaltepeque, y por supuesto hay árboles de esquizúchil en Esquipulas. Esto testifica pues que el hermano Pedro llegó como peregrino a Esquipulas, pero también llegó a visitar al Santo Cristo la Santa Madre Teresa de Calcuta. Ella visitó 2 veces Guatemala, y primero para el terremoto del 74 y después en 1983, cuando regresó para supervisar las obras de su orden que estaba ya fundada en Guatemala, por cierto, allá en la colonia El Amparo, allá en la zona 7, cerca de la Betania. Todavía están ahí las hermanitas misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta. Y entonces en esta segunda visita a Guatemala, ella fue a Esquipulas a visitar al Santo Cristo. Y por supuesto, nuestro recordado San Juan Pablo II, que cuando se cumplió el 4º centenario de la veneración del Cristo de Esquipulas, vino a Guatemala como peregrino. Y es curioso que en esa visita, aunque llegó por supuesto a la capital, quien lo recibió en el aeropuerto fue Monseñor Quesada Toruño, porque él era el prelado de Esquipulas. Y es que el Santo Padre no venía a visitar la capital, venía a visitar Esquipulas. Y allá celebró la misa en el Llano de María, ahí celebró la misa y estuvo venerando al Cristo dentro de la basílica. Entonces, como ven, es el 15 de enero la fecha propia de las peregrinaciones, cuando, bueno, puedo decir con toda certeza que se cuentan por millones las personas que llegan a Esquipulas a visitar al Señor. Hay muchísimas leyendas, hay muchísimos relatos de milagros que se han realizado, algunos, por cierto, bastante curiosos. Entre ellos el caso de unos compadres que fueron a Esquipulas y bueno, y que en el camino pues cometieron pecado de adulterio, pues, ¿verdad? Y entonces dice, se convirtieron en piedras. Mi abuelita, que santa gloria haya, que por cierto iba a Esquipulas a pie desde aquí de Guatemala, eran 7 días de viaje para llegar a Esquipulas y otros tantos para regresar. Imagínense ustedes, en ese entonces un viaje a Esquipulas duraba 3 semanas. Una semana de camino, una semana que pasaban en Esquipulas, porque lógicamente para descansar y todo lo demás pasaban una semana en Esquipulas y otra semana de regreso. Eso era. Y llevaban, me contaba mi abuelita, llevaban artículos de intercambio, cosas que posiblemente allá no eran muy frecuentes, por ejemplo, hilos, agujas, adornos, cuestiones así. Ellos las llevaban porque en el camino hacían intercambio y por telas y cuestiones así les daban no solo el alojamiento, les vendían gallinas para hacer comida. Era algo muy especial.
Pues resulta que estos compadres, decían, se convirtieron en piedra. Mi abuelita me contaba que las auténticas piedras de los compadres estaban en el camino por el rumbo de Agua Blanca, de Jutiapa, para subir después para llegar a San Luis y después subir a Chiquimula. En la entrada a Esquipulas se hacía por el Cerro de la Cruz, ahí donde ahora se reza el Santo Via Crucis, que hay una capilla preciosa, y están las capillas del Via Crucis. Bueno, entonces allí era la entrada, y por ese lado era donde estaban las piedras de los compadres, que eran dos especies de pirámides así, de forma cónica, que estaban una a la par de otra y eran negras. Resulta que cuando abrieron la nueva carretera, bueno, no la de ahora, sino la de hace años, que venía por Quesaltepeque, San Jacinto, y subía hasta la cumbre de Esquipulas, donde ahora habían unas cruces, y de ahí bajaba uno y venía por las curvas viendo el templo de Esquipulas. Yo fui por ese camino, nos tocó ir, nos íbamos en tren de Guatemala a las 6 de la mañana, llegábamos a Zacapa a las 12, y de ahí nos metíamos en los buses, unas camionetas viejas, y llegábamos a Esquipulas más o menos 4 o 5 de la tarde si todo iba bien, pero a veces hasta las 6, 7 de la noche porque se descomponía el bus. Pero bueno, ahí resulta que cuando abrieron esa carretera, parece ser que los que abrieron la carretera, los de caminos, por casualidad creo yo, pusieron una piedra pequeña y encima una piedra enorme, ¿verdad? Que parece que está en un equilibrio milagroso. Y entonces dispusieron que esas eran las piedras de los compadres. Todavía están ahí en Esquipulas, incluso los utilizan para algunas ceremonias mayas, etc. Pero en realidad sí, persiste la leyenda de que para ir a visitar al Cristo de Esquipulas hay que ir en gracia de Dios. Otra cosa que me contaba mi abuelita, muy curiosa, era que un señor fue en peregrinación a Esquipulas. Iba con un grupo, por supuesto. Y entonces él decía que iba a Esquipulas porque quería comprar un buen sombrero. O sea, pues ahí en Esquipulas hacen muy buenos sombreros. Entonces él decía que iba a comprar su sombrero a Esquipulas. Y todo el camino se fue hablando del sombrero que quería comprar. Llegando a Esquipulas, entonces le dijeron, bueno, vamos a ir primero a visitar al Señor, agradecerle que ya llegamos, y después vamos a buscar alojamiento y todo lo demás, como se acostumbraba. Y entonces resulta que el Señor dijo, no, yo vine a Esquipulas a comprar mi sombrero, así es que primero voy a ir a comprar mi sombrero, y cuando ya haya comprado el sombrero como a mí me gusta, entonces voy a ir a visitar al Cristo de Esquipulas. ¿Y qué les parece a ustedes que cuando entró al templo, solo vio sombreros en todo el templo? No pudo ver al Señor. El Señor no permitió que lo viera. Esto nos indica, es una forma popular de decirnos que cuando uno va a Esquipulas, va a visitar al Señor. Todo lo demás es secundario. Miren ustedes qué cosas más bonitas, ¿verdad? Y como les decía al principio del programa, esta devoción se ha extendido. Fíjense ustedes que, por ejemplo, solo por mencionarlo, en Guatemala, el 15 de enero, están de fiesta en los municipios de La Libertad y Nentón en Huehuetenango, en Esquipulas, Palo Gordo en San Marcos, en Santa María Chiquimula en Totonicapán, en Colomba, Costacuca y en Sibilia en Quesaltenango, en Chinique en el Quiché, en la cabecera de Petén, la ciudad de Flores, en Guastatoya en el Progreso, en Casillas y en Tacisco del departamento de Santa Rosa, en el Pueblo Nuevo en Suchitepeques, en Santa María de Jesús en Zacatepeques y por supuesto en Chiquimula, ¿verdad? En propio Esquipulas están de fiesta. En la capital de Guatemala, pues por lo menos hay unas 5 o 6 templos donde se venera de una manera especial al Señor de Esquipulas.
la parroquia del Señor Esquipulas, ahí en la zona 11, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el santuario del Señor San José. Y un dato curioso, una réplica del Señor de Esquipulas se venera en la iglesia del Carmen, que está en la 8ª Avenida y 10ª Calle, cerca del Congreso, y que por cierto tiene la pigmentación propia, la inicial, porque el Cristo de Esquipulas es negro por el humo de las veladoras y del copal a la que estuvo expuesto durante tantos años sin ninguna protección. Bueno, pero les decía, no solo en Guatemala. Yo he tenido la dicha de viajar por algunos lugares, y en Colombia, por ejemplo, se venera al Cristo de Esquipulas. También en Argentina, dicen, yo no he estado por ahí, pero en toda Centroamérica hay veneración especial al Señor Esquipulas, sobre todo en los países fronterizos, El Salvador y Honduras. En México, por supuesto, la devoción al Cristo de Esquipulas es muy difundida, y ahora de una manera especial en los Estados Unidos, porque con este asunto de la migración, las colonias que se han formado de latinoamericanos en diferentes estados de la Unión, han llevado sus devociones. Y junto con la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, la devoción al Santo Cristo de Esquipulas es proverbial entre los que habitan allá en los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en Maryland, en Washington, en la parroquia, me parece, de la Virgen de Dolores. También tuve la dicha de estar no hace mucho en Los Ángeles, California, donde está el famoso Cristo mojado, que allá por el año 2003 lo entraron de contrabando y entró, como se dice, ilegal a los Estados Unidos. Hay otros lugares también en Estados Unidos donde se venera al Santo Cristo de Esquipulas. De manera pues que yo digo, y esto es una idea que se me ocurre, yo digo que Guatemala es un país que exporta bendición y devoción. Aquí, en nuestro país, nació la devoción al Santo Cristo de Esquipulas hace más de 400 años. Aquí se levantó el suntuoso templo de Esquipulas hace 265 años. Aquí es donde es proverbial caminar en el mes de enero en busca de la bendición del Señor de Esquipulas, como dice José Ernesto Monzón. Y estando próxima a la fiesta, nos aprovechamos para pedirle al Señor de Esquipulas, como dice el canto, nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones mis hijos, Señor. Y en estos momentos en que Guatemala necesita tanto de la bendición de Dios, clamamos al Cristo de Esquipulas para que nos bendiga a nosotros, a nuestras familias y a todos ustedes.